días a todos. Bienvenidos sean hoy. Acompáñenme por favor a hacer una oración. Vamos a entregar este servicio al Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tus ángeles, Señor, desciendan a este lugar, limpien la atmósfera espiritual de este lugar, Señor, así como tu Espíritu Santo que esté aquí en medio de nosotros, Señor. Tu palabra dice que donde quiera que estamos dos o más reunidos en tu nombre, allí en medio estás tú, Señor. Nosotros lo creemos, lo declaramos y en esa confianza, Señor, nos movemos para creer que tú estás aquí, que será tu Espíritu Santo quien dirija nuestras palabras y que nadie más que tú, Señor, puede hablar por medio de los labios de un servidor, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Pueden tomar su lugar? A las personas que nos ven por medio de las redes, buenos días igualmente. El día de hoy les quiero hablar de algo muy importante. El tema, para quienes apuntan o para quienes les gusta saber cómo se llamó la prédica, es haciendo lo que hacía Jesús. Y esto viene a colación porque en las últimas semanas yo he estado recibiendo por medio de mi celular, por las redes, muchos mensajes que salen por todos lados. Yo no sé si alguien en especial me los envía, pero lo que sí sé es que el enemigo trabaja de una manera impresionante, impresionante. Llegan mensajes donde aparecen tanto pastores como sacerdotes, como personas estudiosas de la palabra supuestamente, y aparecen discutiendo y cada uno de ellos queriendo demostrar quién tiene la razón, cuál es la iglesia verdadera, cuál es la Biblia correcta, cuál es la actitud correcta, y se enfrascan en discusiones que a mi manera de ver son discusiones estériles porque finalmente no nos llevan a nada. Es impresionante darse cuenta cómo en estos tiempos donde por medio de las redes y del internet se supone que deberíamos estar más informados y más preparados, lo único que reina en las redes es la confusión. Y la gente, en vez de enfocarse, se confunde. Al final de cuentas no saben, porque no lo saben, a quién creerle, a dónde irse, qué hacer y qué no hacer, porque todo mundo dice tener la verdad. Y hay algo importante en esto, porque si bien es cierto que la verdad es una y es absoluta, cuando el mundo se encarga de confundirte, tú llegas a pensar o a dudar incluso de lo que estás creyendo o de lo que haces. Y no se trata de eso, porque si nosotros nos ponemos a revisar la vida de Jesús, Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca pretendió eso. Sin embargo, en el mundo, cuando un pensamiento sale y mucha gente lo toma, la gente piensa que porque muchos creen en algo, eso ya es verdad. Y esto no es cierto. Porque la verdad, no porque muchas personas crean la mentira se llega a convertir en verdad. Eso no sucede. La mentira siempre será mentira. Y la verdad siempre será verdad. Y si una verdad tiene un poquito de mentira, deja de ser verdad. Decía el Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poquito que tú permitas que contamine tu pensamiento y eso contamina todo. Llega a contaminar todo en lo que tú crees. Y tomando este tema que les comunico que pues el Señor me movió a pensar mucho y a meditar en esto. Y entonces yo estoy pensando, bueno, ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento dejamos de hacer lo correcto para empezar a creer cosas que son incorrectas y darlas por ciertas, ¿no? Porque en estas discusiones había gente incluso que habla de extraterrestres y habla de un montón de cosas que
que lo único que hacen es confundir a las personas. Y cuando nosotros nos ponemos a discutir quién tiene la verdad, quién tiene la razón, les comentaba, yo no sé en qué momento nos perdimos, en qué momento llegamos a pensar que era más importante discutir acerca del Evangelio que el Evangelio mismo. Porque el Evangelio en sí, quiero que sepas que está completo y está perfecto. Somos nosotros los que metemos a veces, por decirlo de alguna manera, basura al Evangelio. Porque queremos acomodarlo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros quisiéramos. Pero cuando tú te pones a leer realmente las Escrituras, y hoy vamos a hablar acerca de un solo libro, que es el Evangelio de Mateo. Y te quisiera pedir que tú en tu casa, y tú que estás aquí, tú que nos estás escuchando también, en esta semana te propongas leer el Evangelio de Mateo. Y te voy a decir por qué, porque cuando yo empecé a releerlo, porque obviamente lo he leído algunas veces, empiezas tú a ver allí, desde el principio, cómo la palabra de Dios se confirma tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque la venida de Jesucristo al mundo no fue algo fortuito, no fue algo que a Dios se le ocurrió de última hora. La venida de Jesús al mundo es un plan perfecto de Dios que está hecho desde antes de que Él creara el mundo. Desde antes de que Él creara el universo, ya estaba en sus planes la venida de Jesús al mundo. De manera que desde antes, muchos años antes de que naciera Jesús, Dios comenzó a revelar a los profetas lo que harían, porque también la palabra lo dice. El Señor dice: yo no haré nada sin antes darlo a conocer a mis siervos, los profetas. Y esto tiene una razón de ser, porque lo único que nos dice con esto es que cuando los profetas, cientos de años antes de que naciera Jesucristo, empezaron a hablar lo que el Espíritu les daba a hablar, ellos dijeron y describieron perfectamente dónde había de nacer el Mesías, cómo habría de nacer, cómo tendría que nacer de una mujer virgen, cómo sería perseguido, cómo tendría que salir del lugar de donde había nacido para crecer en otro, cómo iba a regresar, cómo le íbamos a conocer, cómo le iba a llamar la gente, en dónde debía nacer. Todo estaba perfectamente escrito antes de que Jesucristo viniera al mundo. Y no solamente eso, también estaba escrito cómo habría de ser su ministerio, cómo habría de padecer por causa de nuestros pecados, cómo habría de morir y cómo iba a resucitar al tercer día. Entonces, cuando tú puedes ver que en la Escritura está esto antes de que sucediera y se confirma en el Nuevo Testamento, no te puede quedar duda de que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Porque por eso Dios primero lo habla y después lo confirma, después lo hace. Dios no cambia sus planes, así suceda lo que sucede en el mundo, los planes de Dios no cambian en absoluto. Y así es aún en estos tiempos. Lo que sucede es que tenemos tantísima información que realmente nos llegamos a confundir con lo que estamos recibiendo y con lo que deberíamos realmente de recibir y creer. Y en el Evangelio de Mateo comienza hablando acerca de la genealogía de Jesús, de su nacimiento, dice cómo nació, exactamente todo cómo se fue cumpliendo las profecías, para que no nos quede duda que quien estaba naciendo era Jesús. No les voy a mencionar versículos en específico porque vamos a hacer así un pequeñito recorrido por una parte del Evangelio de Mateo. Por el tiempo no podemos ir todo el Evangelio, pero vamos a tocar algunos puntos muy importantes. Después, cuando Jesús comienza su vida pública, lo primero que hace, que fue, si recuerdan que hizo, es ir a bautizarse.
a ser bautizado por Juan, su primo. También las profecías habían hablado acerca de que Juan iría antes que él para ir a abrir y preparar el camino para Jesús. Y así sucedió. Y hay algo muy importante en Juan el Bautista, porque él sí entiende perfectamente cuál era su papel. El papel de él era, como decía, bautizar en agua para arrepentimiento. Pero él decía, pero el que viene detrás de mí, él va a bautizar en fuego y en espíritu. Y es mucho más grande que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Él entendía perfectamente que él era únicamente un emisario, que no era y nunca fue la figura más importante, porque detrás de él venía quien en verdad estaban esperando, el Mesías. Y tan fue así que él lo declaró, ¿verdad? Y esto es importante porque actualmente muchas personas, muchos servidores, muchos pastores, muchas personas que estudian o que conocen la palabra, parece que quisieran ser ellos los protagonistas. Y cuando discuten entre sí y ganan una discusión, se sienten como si fueran lo máximo, como si eso fuera realmente el objetivo de la palabra, ganar una discusión. Y entonces yo me pongo a pensar, pues yo, por más que leo una y otra vez, yo nunca veo a Jesús discutiendo con nadie, ni queriendo ganar una discusión. Él hablaba la verdad, hablaba la palabra y punto. ¿Por qué? Porque tú y yo lo sabemos, tenemos la libertad de creer o de no creer. Pero él decía, les conviene que crean, les conviene que hagan esto. ¿Por qué? Porque yo soy el Mesías al que ustedes están esperando. Y entonces Jesús andaba por todos lados, dice la Escritura, enseñando. Y algo muy importante que podemos ver aquí, y me llama la atención, esto está en el capítulo 4, y habla acerca de la tentación de Jesús. Nos dice la palabra que una vez que fue Jesús bautizado, fue llevado por el Espíritu con mayúscula, es decir, por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y todos sabemos qué pasó allí. Estuvo 40 días sin comer y sin beber. Estuvo preparándose para lo que sería su ministerio y para lo que sería después su muerte y crucifixión. Y entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que una de las primeras cosas que nos enseña Jesús es a no discutir con el enemigo. Porque en el desierto todos sabemos que fue tentado, ¿sí? Dice que el enemigo, es decir, el diablo, se aparece ante él cuando él tiene hambre, es decir, cuando él tiene una necesidad humana. Porque sabemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y esa necesidad que era el hambre, era la puerta de entrada que estaba esperando Satanás para tentar a Jesús, su humanidad. Y entonces le dice, si en verdad tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y come, tienes hambre, hazlo. Y aquí podemos ver cómo Jesús, en las 3 veces que es tentado por Satanás, le contesta única y exclusivamente con la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos la respuesta a todo lo que necesitamos. Y entonces le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se puso a discutir con él, simplemente le respondió con la palabra. Y el diablo, por supuesto que conoce la palabra. Enseguida le dice, si de verdad eres hijo de Dios, sube al pináculo y lánzate para que los ángeles vengan y te rescaten, porque la palabra dice que Dios va a poner a sus ángeles a que te cuiden, a que estén contigo.
Jesús le volvió a contestar, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Punto. Y enseguida, viendo que no podía, le dice, si tú me adoras, si tú te postras ante mí, yo te voy a dar todo lo que ves. Jesús le contesta nuevamente, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Allí termina todo. No vuelve jamás Jesús a tener un intercambio de palabras con Satanás. Y esto a mí me queda muy claro porque cuando tú le das entrada a la discusión, le das entrada a la duda, le estás dando a Satanás un lugar que ya no le corresponde en ti. Le estás dando un poder que ya no tiene sobre ti. Y no lo tiene simple y sencillamente porque Jesús le ha vencido. Él está derrotado. Él no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Y Jesús ha pagado por nuestros pecados y ha pagado por nuestras faltas para que Él no tenga ningún poder sobre nosotros. Dice la palabra que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres y el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero cuando tú le das entrada a esas dudas y a esas preguntas, ¿qué crees? Le estás dando entrada al enemigo en tu corazón. Y el enemigo es muy astuto. El enemigo aprovecha cualquier rendija que tú abres para meterse y meterte duda en tu corazón y en tu mente. Y si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que enseguida va el Señor a buscar y a reunir a los que serán sus discípulos. Y entonces dice que va a la orilla del mar y encuentra a Pedro y encuentra a Andrés y así se va buscando a los demás. Y algo muy importante que les dice es, dejen todo eso, tiren sus redes, porque yo les voy, vengan en pos de mí porque yo les voy a hacer pescador de hombres. Les dice antes, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les está diciendo, yo soy el reino de los cielos y el reino de los cielos ahora está cercano a ustedes. Síganme, vengan en pos de mí. ¿Qué significa ir en pos de algo? Perseguir algo. Es decir, muévanse de donde están y síganme. Jesús nos está enseñando allí también que para poder comenzar a hacer nuestro ministerio y a ejercer nuestro ministerio es necesario movernos. Jesús no se quedó quieto esperando a que los discípulos vinieran a buscarlo a Él. Él se movió y fue a buscar a los discípulos. El hecho de que sean pescadores tiene un sentido también, porque nos está enseñando que si yo quiero pescar, ¿a dónde tengo que ir? Al mar. Yo les aseguro que aquí donde estamos, así tuviera yo una red muy bonita, muy bien hecha, si yo la lanzo, aquí no voy a pescar nada. Para pescar necesito ir a donde están los peces. Si yo quiero llevar el evangelio, ¿a dónde tengo que ir? A donde están las personas. Jesús no se quedó encerrado en una casa ni se quedó encerrado en un templo. Jesús salió a las calles, salió al mar, salió a todos lados a buscar a las personas que iban a ser salvas por Él. Quienes tenían que escucharle, quienes tenían que recibirle y quienes tenían que creer en Él para recibir salvación. Él fue a buscarlas y así lo hace hoy, porque los que estamos aquí, los que nos están viendo, algún día alguien se acercó a ustedes y les habló de Jesús. Ese alguien es la red que el Señor lanzó para pescarlos a ustedes y para convertir a esa persona que les habló en un pescador de hombres. Porque eso es lo que tenemos que ser, pescadores de hombres. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos únicamente con lo que recibimos y nunca damos un paso fuera de nuestra casa? Nunca le hablamos a nadie y nunca pescamos nada. Yo conozco
Hermanos que toda su vida jamás han compartido con nadie. Quizás sepan mucho, quizás han recibido mucho, quizás incluso han recibido sanidades, pero allí quedó. Nunca fueron capaces de dar un paso fuera de su comodidad para traer una alma más a los pies del Señor, para ganar una sola alma para el reino. Y Jesús nos enseñó eso. Jesús nos dijo, tienen que salir, tienen que andar en las calles, caminar, cansarse. Si tú lees los evangelios, vas a darte cuenta que Jesús andaba por todos lados. Son pocas las ocasiones donde se habla que Jesús está sentado comiendo o está reunido en casa de alguien. Siempre habla de que anda en la calle, de una ciudad a otra, en el mar, en Jerusalén, en Jericó, en un montón de lugares anda, por todos lados, por todo el área que en ese momento era el mundo conocido. Hay algo muy importante también. Si tú sigues leyendo, vas a encontrarte en el capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte, como se conoce. Cuando nosotros íbamos a venir para acá, cuando el Señor nos trajo a este lugar y nos mostró este árbol cuya sombra ustedes disfrutan ahora, vimos el árbol y entendimos que aquí teníamos que comenzar. Y hubo quien nos dijo, ¿cómo va a ser de Dios que ustedes comiencen debajo de un árbol? Y yo respondí, el Señor anduvo en las calles, anduvo en el monte, anduvo en el desierto, predicó por todos lados. Yo creo que alguna vez predicó debajo de un árbol, porque sí lo imagino haciéndolo. Si el Señor lo hizo, ¿por qué no lo habremos de hacer nosotros? ¿Tenemos que esperar acaso a tener una instalación bonita, un templo grande, un local para poder predicar el Evangelio? No. El Evangelio se predica en la calle. El Evangelio se hace en la calle. Porque es en la calle donde está la gente. Es más fácil encontrarlos, buscarlos y encontrarlos a esperar a que ellos vengan. Y entonces en ese sermón del monte nos habla de todo lo que podemos esperar de parte de Dios. Y nos habla que son bienaventurados los misericordiosos, son bienaventurados los que padecen persecución, los que sufren, los que lloran. ¿Por qué son bienaventurados? Bienaventurado significa feliz. 3 veces feliz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones, tenemos que sentirnos bienaventurados. ¿Por qué? Porque vamos a recibir de parte de Dios lo que necesitamos. Vamos a poder ver su misericordia y su gracia. Y luego nos habla de que nosotros somos la sal del mundo y la luz del mundo. ¿La sal para qué sirve, mi hermano? Para dar sabor, para conservar los alimentos. No sé si ustedes tuvieron una infancia de alguna manera como de rancho, pero yo recuerdo que mi abuela salaba la carne y la secaba. ¿Para qué? Pues en aquel tiempo no había refrigeradores, entonces la sal conserva. El pescado lo salas y se conserva, no se pudre. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que tú y yo somos esa sal. Y que como sal tenemos que servir. Porque también dice, pero si la sal pierde su sabor, entonces ya no sirve para nada, más que para ser pisoteada. Y también nos habla de que somos la luz del mundo. Es decir, nosotros fuimos escogidos para ser puestos en un lugar donde todo mundo nos vea. Porque esa luz tiene un objetivo: iluminar a todos los que están alrededor. Y yo te hago una pregunta: ¿puedes tú decir que en tu casa, en tu trabajo, en tu colonia, entre tus amigos, ellos ven en ti esa luz? ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes asegurar? Sin embargo, el Señor nos dice, tú eres la luz del mundo. Él es la luz del mundo y dice, y ustedes son también la luz del mundo. Y fuimos puestos no para estar escondidos, sino para estar alumbrando a los demás. Y podemos ir por el resto del Evangelio de Mateo
hablando de muchas y tantas cosas, pero vamos a darnos cuenta de cómo fue realmente el ministerio de Jesús. Y hay algo muy importante que nos habla también acerca de la oración, nos enseña cómo debemos orar y acercarnos al Padre, nos enseña cómo no afanarnos, cómo estar siempre bien con Él, pero además nos enseña cómo debemos nosotros trabajar. Y fíjense lo que dice aquí en Mateo 10:7 dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que de gracia han recibido, y no se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Esta es una clave también del Evangelio. Mucha gente piensa que para poder predicar el Evangelio es necesario, o es un resultado que no puede fallar, el que tengas que reunir riquezas y que tengas que reunir montones de gente y que tengas una iglesia grande y llena y con muchos instrumentos y todo lo que tú te puedes imaginar. Y aquí el Señor dice: no se provean de nada de esto. Eso no es importante. Lo que es importante es que vayan y sanen enfermos. Lo que es importante es que vayan y hablen. Lo que es importante es que echen fuera los demonios. Que la gente pueda ver que el poder de Jesucristo está en ustedes. Eso es lo importante, mi hermano. Pero además, fíjate bien, aquí nos dice: pero si en alguna ocasión van ustedes a una casa y en esa casa no son bien recibidos, ¿qué dice el Señor que hagamos? Dense la media vuelta y salgan de allí. No dice pónganse a discutir con ellos, no dice convénzanlos hasta que acepten, no dice eso el Señor. El Señor dice que muchas veces vamos a ser rechazados, vamos a ser objeto de burla, vamos a ser señalados. Pero Él dice: ustedes hablen. Si ellos no reciben, dense media vuelta y salgan de ese lugar. ¿Te das cuenta? Cómo el Señor en ningún momento nos pone a discutir con nadie, ni a ganarle una discusión a nadie. Por eso yo te pido que esta semana tú leas y te concentres en lo que es realmente el Evangelio, en qué consiste realmente ser un cristiano. Porque ¿sabes qué? No sé si lo sepas, pero en el libro de los Hechos, cuando Pablo perseguía a los primeros cristianos, no se llamaban cristianos, eran seguidores de Jesús. Dice la palabra que en Antioquía fuimos llamados por primera vez cristianos. Y eso fue un nombre que nos pusieron que era como despectivo. Los cristianos. ¿Sí? Antes no existía esa palabra. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios y como seguidores de Jesús hemos aceptado ese nombre, cristianos. Pero cristiano no significa otra cosa más que ser seguidor de Cristo. Y seguir a Cristo, mi hermano, es hacer lo que Él hacía. No es hacer lo que yo creo que se debería de hacer, o lo que la tradición dice que yo debo hacer. Es hacer lo que Jesús hacía. Y tú quieres saber qué hacía Jesús, lee los evangelios y allí te vas a encontrar exactamente qué hacía Jesús y qué no hacía. No se trata más que de seguir al maestro, pero no al maestro en la tierra, no a la persona que te está enseñando aquí. El objetivo de nosotros cuando enseñamos el evangelio es que tú seas como Jesús también, que tú puedas seguir a Jesús así como todos nosotros le seguimos.
¿Estás de acuerdo? Ese es nuestro objetivo, que cada vez nos parezcamos más a Jesús. El día de hoy, como cada primer domingo del mes, celebramos en esta congregación la Cena del Señor. Y hoy no va a ser la excepción. Es algo que el Señor puso en nosotros, también en nuestros corazones, cuando nos mandó para acá. Y es establecer ese primer domingo de cada mes como un domingo donde se celebra la Cena del Señor. Les van a hacer llegar los elementos, el vino y el pan. Y allí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 17 en adelante, nos habla acerca de la Cena del Señor, de la institución de la Cena del Señor. ¿Ya? Ok. En la cena, obviamente era una cena de Pascua, y en esa cena se compartía el pan, un pan sin levadura, un pan que se comparte todavía en la actualidad por los judíos practicantes, pero dice aquí, dice entonces en el capítulo 26, versículo 26, dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Puedes comerlo? Este cuerpo que dice el Señor que ha sido partido por nosotros, nos está dando a entender que por cuanto Jesús es la palabra viva y Él es el pan de vida, la palabra del Señor tiene que ser partida y compartida para que se multiplique. Cuando tú partes el pan, simbólicamente estás partiendo la palabra y la estás compartiendo con los demás. Y cuando compartes, se multiplica. Y dice el Señor: hagan esto en memoria de mí. Jesús fue a la cruz a entregar su cuerpo, a entregar su vida, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados y enfermedades. Él físicamente fue a la cruz. La carne de Cristo estaba allí, fue entregada, fue masacrada, fue molida a golpes por tus pecados y mis pecados. Y enseguida dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que la sangre de Cristo fuese derramada para que todos nuestros pecados pudieran ser lavados por la sangre de Cristo. La sangre de los corderos en los templos antes cubría el pecado del pueblo, pero la sangre de Cristo lava y quita todo el pecado del mundo, todo el pecado tuyo y mío. Y dice el Señor nuevamente: y hagan esto en memoria de mí. Y después añade: cada vez que hagan esto, mi muerte anuncian hasta mi venida. Mientras el Señor no venga nuevamente, nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad y el privilegio de seguir celebrando la cena del Señor cada vez que nos reunimos. Y quiero terminar con esto. Si con lo que te he platicado tú te puedes imaginar cómo fue realmente la vida de Jesús,
Cómo Jesús anduvo por el mundo haciendo el bien a toda la gente, sanando enfermedades, levantando muertos, perdonando pecados. Te vas a poder tú dar cuenta de que realmente enfrascarse en discusiones estériles no tiene ningún caso. No se trata, que sería algo deseable, de que conozcas toda la palabra. No necesitas conocer toda la palabra para conocer la personalidad de Jesús, ni lo que Él realmente quiso que nosotros siguiéramos haciendo como discípulos. Solamente necesitas conocer qué fue lo que Él hizo, cómo anduvo Jesús caminando en este mundo, para darte cuenta de que eso también lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer tú porque Dios se hizo hombre para mostrarnos que como hombres podemos alcanzar y tocar el reino de los cielos. En Mateo 5:21 nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor no quiere que nos enojemos con nadie. Si alguien te provoca en una discusión, no caigas en ella. No te enojes, no te molestes. Si recuerdas cómo responder con la palabra, hazlo. Si no recuerdas, mejor quédate callado. Porque dice la palabra que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. A veces nos queremos meter en discusiones que no podemos defender. ¿Y sabes una cosa? En verdad, Dios no necesita ser defendido por nosotros. Él es Dios, que no se te olvide. Nosotros nos queremos estar cerca de Él para que Él nos guarde y nos defienda. Pero imagínate cómo estaría Dios si dependiera de que nosotros le defendamos. La palabra de Él es perfecta. No tiene ningún error, no tiene ninguna enmendadura. De manera que no hay nada que defender, mi hermano. La palabra se defiende por sí sola. Por sí sola, no necesitas tú enfrascarte en discusiones. Además, cuando nos enfrascamos en discusiones, uno de los dos termina siendo necio. O ellos o nosotros. Y aquí dice que yo no debo llamar necio a mi hermano, ¿verdad? Porque si lo hago, soy culpable ante el concilio. Y si le llamo fatuo, es decir, ridículo, peor. Dice, quedar expuesto al infierno de fuego. Entonces, mi hermano, si quieres llevarte este consejo el día de hoy, yo te digo que no te metas en discusiones sin sentido. Estudia, lee la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, pídela. Y créeme que a los que estamos aquí, si tú no tienes una Biblia y quieres tener, te vamos a regalar una Biblia, para que tú tengas la herramienta para conocer al Señor, para que no te dejes engañar por la corriente del mundo, para que sepas que cuando tú decides seguir a Cristo, estás tomando la mejor decisión de tu vida. Cuando tú decides entregarle tu alma al Señor, estás salvando tu vida eterna. Y eso, mi hermano, no tiene precio. Vale más que cualquier discusión ganada delante del mundo. Voy a terminar con este versículo, Oseas 4:4. ¿Ya? Les doy tiempo en casa, Oseas 4:4. En lo que lo encuentran, nuestro trabajo no está en convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es hablar y dar a conocer la palabra. Hablar y convencer de arrepentimiento y de conversión. Que la gente realmente cambie su manera de vivir. Eso es arrepentimiento.
Cuando la gente se da cuenta que lo que hace no es lo mejor para ellos mismos. La gente se arrepiente y se convierte. Convertirse es, imagínate que tú vas caminando en un sentido y convertirte es dar un giro de 180 grados y caminar en sentido contrario. Eso es la conversión. Tú dejas el camino del mundo y te das la media vuelta y ahora sigues a Jesús. Eso es convertirse. ¿Ya lo encontraron? Ok. Oseas 4:4. Dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y en el 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Te das cuenta? Dice, hombre no reprenda a hombre. Nuestro trabajo no es ese. Nuestro trabajo es llevar la palabra, llevar el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y que la gente, en base a ese testimonio y en base a lo que tú le puedes hablar acerca de Jesús, se convierta, se arrepienta y busque en verdad una vida nueva, una vida que valga la pena. Y créeme, mi hermano, que la única vida que vale la pena es la vida en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias.